Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. Saludamos a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenos lunes, buenos días. Muy buenos días y buen lunes. Bueno, pues el mercado, lógicamente, Reserva Federal todavía queda mucho, ya veremos la letra pequeña de lo que diga Jerome Powell. Mientras tanto, pues entrando en esta dinámica de los inversores, que hoy no hay grandes datos, pero a pesar de esa intensidad en los combates entre Israel e Irán, bueno, pues parece que el mercado parece que se acostumbra muy pronto a este tipo de cosas, a las tensiones geopolíticas, a las guerras. Desgraciadamente sí, es algo que evidentemente tiene su primer impacto, su primer shock al principio, cuando empieza el conflicto o cuando se recrudece, pero según van pasando los días, el mercado al final mira hacia otros elementos como puede ser, pues las negociaciones en materia arancelaria, por supuesto los datos macroeconómicos, importantísimo las decisiones que se puedan adoptar en el seno de los grandes bancos centrales, no solo en política de tipo de interés, sino también en cuanto al volumen de la masa monetaria que pueda haber en circulación, en esos balances, famosos balances de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Al final se fija sobre todo lo que es el negocio. Es verdad que, insisto, el shock inicial se deja notar, como lo veíamos la pasada semana, pero poco a poco, pues el mercado o los inversores que conforman el mercado de capitales pues van manejando los distintos escenarios que se pueden plantear. Evidentemente estamos en un contexto que diría yo de cruce de vientos, ¿no? Por un lado tenemos una serie de vientos bastante gélidos, la parte de tensiones políticas y geopolíticas, es verdad que como shock se deja notar, luego hay un efecto secundario, quizás como excusa, pero que es real en cuanto al repunte en el precio del crudo, que en pocas sesiones pues hemos visto un incremento bastante notable, a pesar de las pretensiones, no solo de Donald Trump y parte de su equipo, sino también de otros países en cuanto a contener al precio del petróleo, pero ya estamos viendo cómo es uno de los activos que, ha tenido un repunte bastante notable y ha reiniciado una senda alcista muy similar a la primera etapa de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Evidentemente también tenemos que seguir manejando el pulso de Donald Trump en materia arancelaria, de nuevo esas presiones que ejerce Donald Trump con la posibilidad de que mande cartas a los distintos socios comerciales, a distintos terceros países para acelerar que todo lo que en estos momentos están siendo, pues negociaciones, posibilidad de acuerdos o llegar a acuerdos, pero que se plasme negro sobre blanco, pues evidentemente esas presiones también son ciertos vientos gélidos, puesto que la famosa fecha de 9 de julio pues está ahí, cada vez queda menos tiempo y yo creo que el mercado pues está algo frío, algo agnóstico en cuanto a que no se termina de plasmar pues esos acuerdos y está en esa expectativa expectante para ver a qué conducen ese tipo de negociaciones. Pero no olvidemos que también existen otro tipo de vientos algo más cálidos, no los que corren en nuestra península ibérica últimamente, que no son cálidos, son fuego perfectamente, y son vientos quizás más suaves, vientos de cola, que no debemos obviar, ¿no? Estamos en un contexto que hoy por hoy, a pesar de la desaceleración en el crecimiento económico, pero es un contexto de crecimiento económico donde en líneas generales la mayor parte de las compañías siguen viendo cómo pues el tono de tanto de ingresos como beneficios por acción sigue siendo positivo a pesar de esas tensiones políticas o tensiones arancelarias. Estamos en un contexto de bajada de tipos de interés, más claro en el caso del Banco Central Europeo. La Reserva Federal mantiene la expectativa, pero como nosotros en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales decimos, Donald Trump lo quiere y probablemente al final se termine trasladando, con el permiso del precio del crudo, a una realidad. Hoy por hoy está la Reserva Federal en ese compás de wait and see, de esperar y ver los datos macroeconómicos, pero creo que con los datos que en estos momentos tenemos encima de la mesa, perfectamente permitiría a la Reserva Federal norteamericana, a pesar de la resiliencia en el crecimiento económico y los datos de empleo de la primera economía del mundo, pero permitiría, viendo sobre todo los datos de costes laborales, viendo los datos de inflación, bajar los tipos de interés. Pero si
después de Jerome Powell, la siguiente persona al frente de la Reserva Federal es mucho más cercana a Donald Trump. Previsiblemente la Fed, si se siguen manteniendo los datos que tenemos en estos momentos, los datos económicos, los datos fundamentales, veríamos bajadas de tipo de interés. Eso es música que gusta a los activos financieros de riesgo. Si le incluimos como variables importantes en esos vientos de cola Unidos y también mayor gasto público, en este caso en la parte de Europa, no cabe la menor duda que frente a esos vientos gélidos también tenemos quizás otros vientos más de cola que evidentemente invitan a seguir siendo constructivos a la hora de invertir en renta variable, principalmente en el medio y largo plazo. Bien, pues vamos a intentar tener en este caso visión de corto, de medio, de largo plazo. Hoy es una jornada en la que, bueno, más allá de algunos movimientos corporativos, en este caso el descenso que está teniendo Renault tras la salida de Luca Di Meo y paralelamente la subida de Kering. Hoy vemos también que quizá, bueno, pues se han puesto, lógicamente está muy en el candelero el sector aerolíneas, el sector petrolero por estas tensiones geopolíticas. No sé si el sector energético en este caso puede estar en el radar para echar la vista en el corto plazo, mejor dicho, para dar un paso corto. José María, ¿dónde nos detenemos? Paso corto. Bueno, sin duda alguna, en el paso corto, el sector de energía ha pasado de no gustarnos a tenerlo ya, bueno, pues mucho más presente e incluso no solo en el radar, sino en las carteras de muchos de los fondos de inversión que estamos recomendando a nuestros propios clientes. Sobre todo, insisto, quizás sea una excusa, una excusa desgraciada, el conflicto entre Israel e Irán, pero previsiblemente el precio del crudo pues haya reiniciado una tendencia alcista que le pueda llevar a niveles más altos de los que nos movemos en estos instantes, ¿no? Pero en el paso corto, sí que después de la subida, el rebote en V que ha tenido muchos de los índices de bolsa, sobre todo en la parte norteamericana, pero también de cierta manera en Europa, aunque aquí ha habido un comportamiento, ya venía un comportamiento mucho más positivo en Estados Unidos y se sigue manteniendo ese comportamiento, a pesar de que la pasada semana teníamos una cierta caída en los índices de la renta variable europea. Pero yo creo que haciendo esa analogía con los vientos son vientos racheados, vientos laterales, que lo que hace que en la navegación, sobre todo cuando uno está invirtiendo en mercados de capitales o asesorando en los mismos, sobre todo en la parte de fondos de inversión, prime más que la velocidad, prime mucho más la flexibilidad, prime mucho más la adaptabilidad, la maniobrabilidad y sobre todo la preservación de capital. En ese caso, una idea que traemos esta semana como paso corto será un producto que invierte en una estrategia market neutral dentro de la renta variable y de forma global. Se trata del fondo Luminia que gestiona Marshall Wace y es el Market Neutral UCITS Fund. Es un fondo UCITS, es un producto que prima mucho sobre todo el control de riesgos, la volatilidad en la cual se va a estar moviendo este producto, el objetivo de volatilidad estará entre el 3-5%, productos que sean líquidos, sobre todo a la hora de posicionarnos, no solo en la parte comprada, la parte larga, sino también en la parte vendida, la parte corta. Como digo, es un producto bastante global. Tendremos acciones o posiciones, tanto, ya digo, compradas o vendidas, a través sobre todo de derivados en el mercado norteamericano, pero también en Japón, en China, por supuesto, en el caso europeo. El comportamiento está siendo muy bueno, principalmente sobre todo por la sobreponderación en la parte de Europa frente a Estados Unidos, frente a China a día de hoy, con un enorme, ya digo, control de riesgo. Y es un producto que yo creo que para el paso corto en ese viento racheado, a veces lateral, que nos imprime las tensiones geopolíticas o también las tensiones arancelarias, creo que es un buen jugador a la hora de diversificar dentro de una cartera, pensando sobre todo en un producto que sigue una estrategia muy sistemática, pero que también se apoya muy mucho el equipo gestor en la lista de la visión que tienen muchos de los brokers o compañías con las cuales trabajan a la hora de buscar ideas de inversión, sobre todo en la parte, ya digo, de renta variable. Bueno, pues tratar bueno, pues una táctica, digamos, un tanto, no sé si decir conservadora, pero también, lógicamente, hay que tener una visión a largo plazo, José María,
y en este caso, paso corto, Lumina Market Neutral, vista larga. Me sigue gustando mucho la renta variable europea, pero esta semana traemos un fondo de renta variable norteamericana. Es verdad que en Estados Unidos, si no se ha cubierto el riesgo divisa, pues el comportamiento no será tan positivo, incluso puede ser un acumulado negativo en lo que llamamos de ejercicio. Las distintas tensiones tampoco juegan muy a favor de la renta variable estadounidense en el acumulado del ejercicio, pero mirando mucho más a medio, sobre todo largo plazo, estructuralmente, no coyunturalmente, la renta variable estadounidense nos sigue gustando. No solo por los componentes o la idiosincrasia de Estados Unidos, sobre todo la parte de innovación, sino sobre todo porque pensamos que en los próximos meses muy probablemente va a haber una combinación de bajada de impuestos para las sociedades, para los ciudadanos norteamericanos, pero a la vez también muy probablemente una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Si eso lo tenemos en cuenta y sobre todo la innovación en Estados Unidos, claramente la renta variable estadounidense, y una de las ideas que traemos esta semana será el fondo de Alger, el American Asset Growth Fund, un producto muy singular dentro de los fondos que invierte con esa filosofía growth, en los distintos ciclos que puede tener una compañía, tanto en crecimiento o en la fase de estabilización y de reaceleración del propio crecimiento, pues un producto para aprovechar sobre todo la innovación. Grandes jugadores, grandes compañías de Estados Unidos que lo han hecho muy bien en el pasado, que en el presente lo están haciendo algo menos bien, a pesar de la recuperación que ha tenido después de esos famosos días de la liberación, pero mirando, insisto, a largo plazo, una idea a tenerla muy en el radar podría ser este fondo de la Casa Alger. Pues las tácticas y las estrategias con la vista, en este caso con el paso corto, con la vista larga, renta variable americana, siempre mediante. José María Luna, gracias por estas tácticas, por trasladarnos estos vehículos inversores, no solo quedarnos en los sectores, sino profundizar un poco más y tener, pues en este caso, paso corto y vista larga. José María.